¿Cómo están, amigos de la Academia Galilei? Muy buenos días. Bueno, soy su profesor Leonel Cova de Química y en esta oportunidad vamos a desarrollar lo que es el primer tema de Química. Bueno, lamentablemente la pandemia no nos permitió continuar más, nos habíamos quedado ya por reacciones químicas. Ya teníamos más o menos avanzado lo que es tanto la química orgánica como la química inorgánica, ¿no? Pero nos estamos reincorporando después de un mes más o menos, así que vamos a empezar con lo que es la primera clase de química, que es básicamente una introducción y vamos a hablar un poco de materia. La próxima clase les voy a hacer ya lo que son clasificación de la materia, ya que es un tema interesante también. Muy bien, entonces vamos a definir lo que es la química. Bueno, la química viene a ser una parte de lo que es las ciencias fácticas. Cuando Mario Bunge clasifica las ciencias, Mario Bunge es un filósofo argentino, clasifica la ciencia en formales, y lo clasifica en fácticas, ¿no? Dentro de estas fácticas vamos a tener las ciencias naturales y vamos a tener también a las ciencias sociales. Profe, entonces, ¿en qué grupo va a estar la química? La química va a estar dentro de las ciencias naturales, ¿ya? Dentro de las ciencias naturales. Muy bien, entonces, ¿qué va a estudiar la química? Va a estudiar la materia, va a estudiar la energía, pero ¿qué cosa va a estudiar de la materia? Va a estudiar sus propiedades, va a estudiar su estructura, sus transformaciones, todo ello va a estudiar lo que es la química, ¿ya? Profe, ¿por qué es importante estudiar la química? Bueno, la química prácticamente está presente en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Aunque a veces los chicos, ¿no? Como que no le dan mucha importancia, ¿no? Dicen, profe, a mí me viene una pregunta, me viene dos preguntas, no me es rentable estudiar, ¿no? Bueno, de todas maneras tienes que tener algunos conocimientos para que puedas desarrollar con éxito algunas preguntas del examen de admisión, ¿no? A lo mejor esa pregunta define si ingresas o no ingresas, ¿no? Entonces, mira, la química es muy importante y la medicina. ¿Por qué, profe, la medicina? Es importante, por ejemplo, para la síntesis de algunos medicamentos, fármacos, para tratar, por ejemplo, la depresión, analgésicos, antibióticos, en la elaboración de vacunas, ¿no? Es muy importante entonces en la medicina. Profe, en la nutrición es importante, mira, por ejemplo, en la elaboración de colorantes, saborizantes, que de alguna manera van a mejorar lo que es la calidad del producto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando te compras tu refresco, química, ¿no? O cuando llevan nuestros peces, luego ¿cómo nos devuelven? Filetes, atunes, ¿no? Química, ¿ya? Química. Muy bien, profe, ¿y en la agricultura por qué es importante? En la agricultura la química es muy importante para la formación o para la elaboración de lo que es abono. Abonos, fertilizantes, por ejemplo. Ustedes saben que, bueno, las plantas también se pueden enfermar, ¿no? Una plaga, entonces también va a ser importante para elaborar lo que son plaguicidas, insecticidas, fungicidas, ¿no? Muy bien, profe, ¿y en la arqueología por qué es importante? En la arqueología ustedes saben que el carbono tiene isótopos, ¿no? Tenemos un carbono 12, tenemos un carbono 13 y también tenemos un carbono 14. ¿Ya? El carbono 14 es muy importante para determinar la antigüedad de lo que son los restos fósiles, ¿no? Tienen un tiempo de vida media más o menos de 5.730 años y ahí nos va a permitir ayudar a determinar esa antigüedad. Pero el carbono 12 se emplea para determinar lo que es la masa atómica promedio de los átomos de un elemento, ¿no? Y eso lo vemos bastante en lo que es el tema de unidades químicas de masa, ¿ya? Unidades químicas de masa, estequiometría, que lo vamos a desarrollar más adelante. Muy bien, entonces estos son los isótopos del carbono, ¿no? Recuerda que isótopo significa que tienen igual cantidad de protones, ¿no? Van a tener la misma cantidad de protones, la misma cantidad de neutrones y también, bueno, va a variar en la cantidad de lo que son los neutrones, ¿no? Profe, y en mineralogía, ¿por qué es importante? Gracias a la química nos va a permitir plantear algunas técnicas de separación de lo que son los minerales, ¿no? Separación, purificación, todo ello. Se dan cuenta que es muy importante entonces estudiar la química, ¿no? Está presente, como les decía al inicio, en prácticamente todas las actividades de nuestra vida, ¿no? Muy bien,
Profe, ¿cómo se clasifica la química? Podemos hablar de una química general, de una química descriptiva, de una química analítica, una química nuclear y una química aplicada, ¿no? La química general lo que hace es estudiar aquellos principios básicos comunes a todas estas ciencias, ya comunes a todas ellas. En la química descriptiva, vamos a tener dos. Uno que es la química orgánica, y la otra que viene a ser la química inorgánica, ¿no? Profe, ¿qué estudia la química orgánica? La química orgánica, amigos, estudia lo que es la química del carbono, ¿no? Estudia lo que son todos aquellos compuestos en cuya estructura molecular va a aparecer el carbono. Profe, ¿todos los compuestos entonces que tienen carbono van a ser orgánicos? No. Hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las excepciones? Lo voy a colocar acá, excepto. Ya, excepto. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono. Por ejemplo, ¿quién más? El ácido carbónico. ¿Ya? El ácido carbónico. ¿Quién más, profe? Carbonatos. ¿Ya? Carbonatos, bicarbonatos. ¿Ya? Todos ellos van a ser estudiados por lo que es la química inorgánica, ¿no? Entonces quiero que te quede claro este concepto, ¿no? Tienes que tener en cuenta que no toda aquella o aquel compuesto químico en cuya estructura molecular aparece el carbono, no vas a decir que es orgánico, ¿no? A pesar de que lo llamamos química del carbono también. Y la otra rama va a ser la química inorgánica, ¿ya? La química inorgánica. La química inorgánica, profe, ¿qué va a estudiar? Va a estudiar los compuestos inorgánicos, ¿no? ¿Ya? Los compuestos inorgánicos, no incluidos estos compuestos, ¿no? Que son la excepción. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, por ejemplo, el ácido nítrico, ¿ya? El ácido nítrico, ¿ya? El ácido bórico, si quieres, ¿no? El sulfato de calcio, ¿ya? El sulfato de calcio, si quieres. Y a todos ellos, esos compuestos inorgánicos van a ser estudiados por lo que es la química inorgánica. También tenemos otra química que viene a ser la química analítica. La química analítica lo podemos clasificar en dos grupos, ¿no? Una química que se llama cualitativa y una química que se llama cuantitativa. La química cualitativa nos va a decir cómo identificar un compuesto orgánico de un compuesto inorgánico, ¿no? Por ejemplo, tenemos un compuesto orgánico, el etanol, ¿no? El etanol, el metanol, una acetona, un hidrocarburo, un compuesto aromático cualquiera, un compuesto nitrogenado, yo qué sé. Son temas que lo vamos a ver en química orgánica, ¿ya? Y tienes, no sé, el ácido carbónico, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a diferenciar esos dos conceptos? Otro principio también es que va a estudiar la química analítica cualitativa, viene a ser los elementos que forman parte de un compuesto. Por ejemplo, el sulfato de calcio. ¿Qué hay en el sulfato de calcio? Hay azufre, hay calcio, hay oxígeno. Todo ello se va a encargar de lo que es la química analítica, pero cualitativa, ¿ya? Cualitativa. Profe, ¿y la química analítica cuantitativa? Bueno, la química analítica cuantitativa está relacionada más que todo a los cálculos, ¿no? 20 gramos de hidróxido de sodio se van a mezclar con 20 gramos de ácido sulfúrico, ¿qué cantidad de sulfato de sodio me va a dar? Ya, entonces eso es la química analítica cuantitativa, ¿ya? Que se relaciona más que todo a la parte del cálculo, a lo que es estequiometría, ¿no? Muy bien, la química nuclear, profe. Bueno, la química nuclear, amigos, viene a ser o son reacciones que van a ocurrir a nivel del núcleo del átomo. Ya tenemos procesos de fisión nuclear, ¿no? Donde un núcleo grande se va a descomponer en núcleos pequeños. También tenemos procesos de fusión nuclear, donde a partir de núcleos pequeños vamos a formar núcleos mucho más grandes, ¿no? Y en la química aplicada tenemos algunas ramas, por ejemplo, importantes como la bioquímica. ¿Qué es bio? Bio, ustedes por biología no saben qué es vida, ¿no? Entonces la bioquímica lo que estudia es el conjunto de reacciones que van a ocurrir en los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué, profe? Por ejemplo, la vía de la glucólisis, ¿no? La glucólisis, que ustedes lo estudian en biología, ¿no? Que es el proceso de degradación anaeróbica de la glucosa hasta que obtenemos piruvato, ¿no? Para generar energía, obviamente, ¿no?
el ciclo de Krebs, ¿no? En fin, todos esos procesos van a estar estudiados por lo que es la bioquímica, ¿ya? Entonces, procesos o reacciones químicas que ocurren en los seres vivos. ¿Y la quimiurgia? Bueno, la quimiurgia viene a ser la aplicación de la química en la agricultura, ¿ya? Recuerdan que aquí les había dicho, ¿no?, que es importante para lo que son los fertilizantes, es importante para lo que es abono, para elaborar plaguicidas, insecticidas, ¿no? Bien, ¿y la petroquímica? Bueno, la petroquímica es la aplicación de la química para que a partir del petróleo nosotros podamos obtener productos industriales, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos obtener, profe, del petróleo? Bueno, del petróleo tú puedes obtener, por ejemplo, la gasolina, ¿no? Del petróleo ustedes pueden obtener la gasolina, ¿ya? Por ejemplo, la gasolina, ¿ya? Aunque ahorita el petróleo está el valor se ha reducido drásticamente, ¿no? Muy bien, ¿qué más? El butano, ¿ya? El butano, ya es un alcano, ¿no? Eso lo vemos en el tema de hidrocarburos. Ya podemos obtener también plásticos, ya plásticos, ya podemos obtener también fertilizantes, ¿no? Quizás te sorprenda, ¿no? Hay fertilizante del petróleo. Sí, después de una serie de transformaciones vamos a tener productos como el amoníaco, ¿no? Y eso se emplea bastante en lo que es la agricultura. Muy bien, y la geoquímica, bueno, la geoquímica viene a ser la aplicación estudia la composición química de la Tierra, ¿ya? La composición química de la Tierra. Muy bien, eso a manera de introducción, ¿no? Para que veas cuán importante es estudiar un poco de química o tener algunos conocimientos básicos o elementales, ¿no? Y ahora sí vamos a ver lo que es materia. Bueno, materia hay un concepto clásico y hay un concepto un poco más moderno, ¿no? El concepto clásico, ¿qué nos dice? Bueno, que nos enseñaban en primaria inclusive, ¿no? Entonces nos decían, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, impresiona nuestros sentidos y tiene masa, ¿no? Eso nos decía el concepto clásico. El concepto moderno nos dice que materia viene a ser energía concentrada, ¿ya? Viene a ser energía concentrada, ¿ya? Energía concentrada, ¿ya? Algunos también lo definen como todo aquello que se puede desplazar a una velocidad inferior a la velocidad de la luz, ¿ya? C significa velocidad de la luz, ¿no? En la primera ecuación de Einstein. Muy bien, entonces mira, esa energía se puede transformar en masa y esa masa lo podemos transformar en energía, ¿ya? Se llama interconversión de la materia, ¿ya? Interconversión de la materia y la energía. Muy bien, entonces no te olvides, ¿ya? El concepto moderno es energía concentrada, ¿no? Entonces, y es la primera ecuación de Einstein, mira, de la interconversión de la materia. Bueno, entonces mira, te voy a enseñar un truquito, cómo hallar fácilmente, bueno, las unidades, porque a veces no te dan la energía en joules y te dan la masa en gramo y lo reemplazas y te va a salir una respuesta equivocada, ¿no? Una respuesta errónea. Entonces mira, si la energía te dan en joule, mira, si la energía te dan en joule, tú la masa lo vas a trabajar en kilogramos y la velocidad de la luz lo vas a trabajar en metros por segundo, ¿no? 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿ya? Metros por segundo. Profe, ¿y qué pasa si me dan la energía en hercio? Bueno, si la energía te da en hercio, amigo, la masa lo vas a trabajar en gramos, ya, la masa lo vas a trabajar en gramos y la velocidad de la luz lo vas a expresar en centímetros por segundo. 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. ¿Ya te fijaste o no? Súper sencillo, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Este tema, bueno, yo lo desarrollo como un tema aparte, ¿no? Un tema que se llama energía, y ahí les enseño lo que es la energía potencial, energía cinética, ya todos los tipos de energía, ¿ya? Solo que eso es un adelantito para que puedan entender mejor el concepto, ¿ya? Profe, entonces me está queriendo decir que el joule, va a ser igual al kilogramo, mira, porque está multiplicando kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz está elevado al cuadrado, ¿ya? Y entonces, Sergio, profe, bueno, Sergio va a ser igual, ¿ya? A gramo
por centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿ya? Simplemente multiplicas, ¿ya? E viene a ser la energía, M viene a ser la masa, ¿no? La masa consumida, y C viene a ser la velocidad de la luz, ¿ya? Entonces, muy importante, mira esos conceptos clásico y moderno de lo que es la materia, ¿ya? Entonces, mira, aparece este concepto, que lo voy a hacer aquí de color verde, verde esperanza, ¿ya? Que viene a ser la ley de conservación de la materia y la ley de conservación de la energía. Pero, ¿qué me dice la ley de conservación de la materia, no? Bueno, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. También es un concepto clásico de lo que es la química. ¿Quién lo plantea? Un químico francés de nombre Antoine Lavoisier, ¿no? Más conocido como Lavoisier, ¿no? ¿Ya? La ley de conservación de la materia. Profe, la ley de conservación de la energía. La ley de conservación de la energía, amigo, lo va a plantear Joule y Mayer, ¿ya? Joule y Mayer. Ya, entonces no te olvides estos conceptos, tienes que tenerlo claro, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver en número 5 algunas características de la materia. ¿Cuáles son las características? Número 1, mira. Número 1, ocupan un lugar en el espacio, ¿no? Ocupan un lugar en el espacio. La pizarra está ocupando un lugar en el espacio. Ustedes están ocupando un lugar en el espacio, ¿no? ¿Ya? Incluso más adelante, cuando veamos alguna propiedad, vamos a ver la propiedad de impenetrabilidad, ¿no? ¿Qué nos dice esa propiedad? Que dos cuerpos no pueden ser ocupados al mismo tiempo, o un sitio no puede ser ocupado al mismo tiempo por dos cuerpos, ¿no? Por ejemplo, tienes un vaso de agua y el vaso de agua está lleno. Tú colocas una piedra, ¿qué es lo que va a pasar? El agua se va a desplazar, ¿no? Y esa agua que sale del vaso es exactamente el mismo volumen de la piedra que tú ingresas. Ya, eso es la impenetrabilidad. El lugar ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más, profe? Se pueden presentar, en tres estados, ¿ya? Bueno, en 3 o en 6, dependiendo, nos pueden presentar en 3, ¿no? Clásicamente, ¿ya? Clásicamente, en estado sólido, ¿ya? En estado líquido, ya, corazoncito, mira, y en estado gaseoso, ¿ya? En estado gaseoso. Ya se pueden presentar. Más adelante aquí vamos a ver los demás estados, ya, y les voy a explicar mucho mejor. ¿Qué más? Bueno, algunas otras características es que su estructura molecular va a estar sujeta a algunos cambios físicos y cambios químicos que pueden ocurrir, ¿no? Cambios físicos se caracterizan porque son fenómenos reversibles, ¿no? Tienes un bloque de hielo, lo dejas a la intemperie y se va a derretir, ¿no? Es un cambio físico, ¿no? Cambio químico, tienes tu carta, ¿no? Que te han escrito tal vez, le colocas o le prendes fuego, ¿no? Fósforo, y bueno, le vas a reducir a cenizas, no es un cambio químico, ¿ya? Es un cambio químico. Muy bien. Ahora, otra característica de la materia, que solamente lo voy a mencionar, es que existe independientemente a nuestra voluntad, ¿ya? O sea, existe independiente de nuestra voluntad. Por ejemplo, yo te puedo decir marabú. Tú no sabes tal vez lo que es marabú, ¿no? ¿Qué será marabú? Bueno, marabú es un ave, ¿no? Tú no sabes que existe, ¿no? Tú no sabes el significado del término, pero existe, ¿ya? O sea, existe independientemente a nuestra voluntad. Muy bien, esas son algunas características, y las que no lo he escrito, bueno, pues lo agregan, ¿no? Ahora sí vamos a ver algunos estados, los estados de la materia. Profe, ¿cuántos estados de la materia hay? Tenemos un estado sólido, tenemos un estado líquido, un estado gaseoso, tenemos un estado plasmático ionizado, un estado condensado de Bose-Einstein y un estado condensado fermiónico. Profe, o sea que hay 6 estados de la materia. Bueno, sí, ¿no? Esos 6 estados de la materia lo estudiamos, aunque en su prospecto, mira, estos 3 son los más preguntados, ¿no? Bueno, es diferente decir estado de la materia a decir estado de agregación de la materia, ¿ya? Estados de agregación de la materia es solamente sólido, líquido, gaseoso, ¿ya? Y estados en general incluimos estos 3 restantes, ¿no? Profe, ¿cómo se forman los estados de la materia? Mira, resulta que un determinado cuerpo va a estar formado por átomos, moléculas, y dentro de eso va a haber un conjunto de fuerzas
que van a determinar el origen de todos estos, ¿no? A veces predominan las fuerzas de cohesión, a veces van a predominar las fuerzas de repulsión. Entonces, de la predominancia de una de estas fuerzas se van a originar estos estados, ¿ya? Por ejemplo, tienes el estado sólido, ¿no? Lo voy a esquematizar de esta manera, mira. Lo voy a esquematizar de esta manera, ¿ya? El estado sólido, mira, las moléculas van a estar muy juntas, ¿ya? Las moléculas van a estar muy juntas. Por eso decimos que este estado es el estado que presenta la mayor organización molecular, ¿no? La mayor organización molecular, ¿ya? La mayor organización, ya ustedes lo completan, pues, ¿no? Ya, ese estado presenta la mayor organización molecular, las moléculas van a estar muy juntas, ¿no? Entonces, aquí va a haber fuerzas de cohesión, hay fuerzas de cohesión, ¿ya? Fuerzas de cohesión, ¿ya? Hay fuerzas de cohesión y también hay fuerzas de repulsión. Fuerzas de repulsión. Las fuerzas de cohesión, ¿qué hacen, profe? Mantienen unidos lo que son las moléculas, ¿no? Las fuerzas de repulsión tienden a separarlo, ya tienden a separarlo. Entonces, profe, en el estado sólido, ¿cómo es la fuerza de cohesión y cómo es la fuerza de repulsión? ¿Cuál es la fuerza predominante? Bien, en el estado sólido, mira, la fuerza de cohesión va a ser mayor a la fuerza de repulsión, ¿ya? Va a ser mayor a la fuerza de repulsión. Muy bien. Además, este estado, como les mencionaba, presenta el mayor grado de organización molecular, ¿no? Su forma será constante o será variable de un sólido. La forma de un sólido es definida, ¿no? Tienes acá un plumón, tiene forma definida, una pizarra, una carpeta tal vez, tiene forma definida, ¿ya? Tiene forma definida. Muy bien. ¿Cómo es su volumen? Bueno, el volumen del estado sólido también es definido, ¿no? Tú no lo puedes ampliar o lo puedes reducir. También presenta un volumen definido. ¿Ya? Un volumen definido. Profe, ¿lo puedo comprimir a los sólidos? ¿Qué tal se aplica una fuerza externa, no? Bueno, es relativo, ¿no? Pero en realidad es incompresible, ¿no? Es incompresible. Entonces, aquí en compresibilidad voy a colocar la palabra no, ya que no lo vamos a poder comprimir, ¿no? La densidad, bueno, la densidad, como las moléculas están muy juntas, están muy pegadas las unas a las otras, tienen escasa movilidad molecular, vamos a decir que tiene una densidad alta, ¿ya? Una densidad alta. Muy bien, ¿y los líquidos? Los líquidos, mira, van a ser así más o menos, lo voy a representar, mira. Van a estar algo separados, ¿ya? Van a estar algo separados, ya no están tan juntos como en el caso del estado sólido, ¿ya? Ya no están tan juntos como en el caso del estado sólido. Por eso vamos a decir que las fuerzas de cohesión van a ser semejantes o van a ser equivalentes a las fuerzas de repulsión. Ya, las fuerzas de cohesión es semejante a las fuerzas de repulsión. Ya significa semejante a las fuerzas de repulsión. ¿Ya? Uno solo, ahí, semejante, ¿no? En geometría ustedes estudian semejante, equivalente, congruente, ¿no? Ya eso ustedes lo dominan bien, ¿no? Muy bien, ¿qué forma tiene? Profe, ¿los líquidos tendrán forma definida o forma indefinida? Tienen forma indefinida, ¿ya? Imagina que tengo agua en una botella, luego lo vacío en un recipiente, en una taza, en un plato, yo qué sé, y ya cambió de forma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Y así, si tengo una botella, tendrá la forma de la botella, si tengo una taza, tendrá la forma de la taza. Entonces la forma del líquido es variable, ¿ya? La forma del líquido es variable. Variable. Su volumen será variable o constante. Si tengo en una botella 2 litros de agua y lo coloco en un tazón, por ejemplo, ¿no? ¿Habrá más o menos? No, va a haber la misma cantidad, ¿no? Efectivamente ha cambiado la forma del depósito, pero hay exactamente la misma cantidad. Por eso decimos que el volumen de un líquido es constante, ¿ya? El volumen de un líquido es constante. ¿Ya? Es constante. Muy bien, compresibilidad. Profe, ¿se puede comprimir o no? No se puede comprimir, ¿ya? Efectivamente las moléculas están un poquito más separadas que en el estado sólido,
pero también están relativamente cerca, de tal manera que no se puede comprimir. Lo único que hacen es deslizarse las unas a las otras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagínate, tienes una jeringa y en la jeringa hay agua. A ver, tápalo a un extremo y empuja el émbolo, ¿no? El émbolo o el pistón que lo llaman. Tú empujas, ¿tú crees que se va a reducir el volumen? No se va a reducir el volumen, ¿no? Por eso decimos que es constante, es incompresible también, ¿ya? Entonces, ¿compresibilidad acá? No. O si quieres, en lugar de no, lo puedes colocar incompresible, ¿no? Incompresible, algunos se emocionan y dicen incomprensible, ¿no? ¿Ya? No es incomprensible, es incompresible, ¿ya? Ten cuidado ahí. Y la densidad va a presentar una densidad intermedia. Ya va a presentar una densidad intermedia. Muy bien. Profe, el estado gaseoso, bueno, en el estado gaseoso ya las moléculas adquieren una gran energía cinética y van a estar en gran movimiento, ¿no? Por eso en ese estado decimos que se presenta la propiedad llamada entropía, ¿no? Que es la máxima desorganización molecular. Muy bien, entonces, si lo queremos representar de alguna manera, lo representaríamos así. ¿Ya? Están mucho más separadas, presentan una gran energía cinética, ya presentan una gran energía cinética, y las fuerzas de repulsión aquí son muchísimo mayores a las fuerzas de cohesión, si es que las hay, ¿ya? Entonces aquí lo que va a predominar viene a ser la fuerza de repulsión, ¿ya? La fuerza de repulsión. Profe, su forma, bueno, también, ¿no? Presentan una forma variable, ¿no? Hay balones de oxígeno, ¿no? Que tienen forma esférica, forma longitudinal, depende también del recipiente que los contiene. Además, por ejemplo, un globo, ¿no? Tienes un globito, tiene aire, ¿no? Lo inflas, obviamente tiene aire, pero también hay globos en forma así de tripa, bueno, también, ¿no? Por eso decimos que los gases o los estados gaseosos van a tener una forma variable, ¿ya? Va a tener una forma variable. Profe, ¿y el volumen? ¿El volumen será constante? ¿Será definido? ¿Será variable? Bueno, el volumen es variable. Ya recuerden que el volumen tiende a ocupar todo el espacio disponible, no tiende a ocupar todo el espacio. Es por eso que cuando tú estás en el segundo piso y tu mamá está en el primer piso, tal vez está cocinando, tú sin haber ido a la cocina, tú sabes más o menos lo que está haciendo, ¿no? Muy bien, por eso decimos que el volumen es variable, ¿ya? El volumen es variable, ¿ya? O a veces, ¿no? De repente una colonia, perfume, yo qué sé, se dispersa rápidamente por toda la habitación, ¿no? Muy bien, compresibilidad. Bueno, los gases sí son compresibles, ¿no? Sí son compresibles. Compresibilidad. En el caso de la densidad va a presentar una densidad baja, ¿no? Por los grandes espacios intermoleculares que van a existir entre las moléculas, ¿no? Presentan una densidad baja. Ya presentan una densidad baja. Esos tres estados, el sólido y el líquido y el gaseoso, vienen a ser los estados de agregación de la materia. Profe, ¿y el plasmático? Bueno, son estados de la materia en general, ¿no? Entonces, el estado plasmático ionizado se le considera el estado más abundante de la materia. Ya consta en realidad de sólidos, líquidos, gases, que están sometidos a una gran temperatura, ¿ya? Se cree que por encima de los 2 millones de grados Celsius, ¿ya? Entonces, aquí la materia va a estar pues en forma de iones, ¿no? Iones positivos, iones negativos. ¿Dónde encontramos este estado, profe? Bueno, en las estrellas, ¿no? Nuestro Sol, por ejemplo, ¿ya? Nuestro Sol. Y en el Sol también se dice que puede estar en los gases, en el interior de los fluorescentes, ya en los gases en el interior de los fluorescentes. Bueno, en una oportunidad un chico me dijo, profe, ¿qué pasa si explota una bomba en la Tierra, ¿no? ¿Se puede generar estado plasmático ionizado? Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. Muy bien. Y los otros dos estados, ¿no? Que son premios Nobel por si acaso, ¿ya? El condensado de Bose-Einstein y también tenemos el condensado fermiónico. Bueno, el condensado de Bose-Einstein, mira, se presenta a muy bajas temperaturas, ¿no? Cercanas a lo que es el cero absoluto, ¿ya? Inicialmente era un gas que se le sometió a una temperatura muy baja, ¿no? Y generamos este estado. Además, en este estado condensado de Bose-Einstein, la materia se encuentra supercristalizada, ya se muestra supercristalizada, y además las impurezas aquí son prácticamente nulas, ya son prácticamente nulas. Muy bien, por ejemplo, se emplea bastante en lo que es la electrónica, ¿no? Y la elaboración de lo que son relojes atómicos, ya que nunca antes se había hecho, ¿ya? Y el condensado fermiónico
viene a ser lo que es un estado de superfluidez, ¿ya? Viene a ser un estado de superfluidez. Ese estado de superfluidez, ¿ya? De superfluidez, también se presenta a muy bajas temperaturas, ¿ya? También se presenta a muy bajas temperaturas. Por ejemplo, el helio 3, ¿no? El helio 3 se le considera un condensado fermiónico. Muy bien, amigos, esto es la primera parte de lo que es la teoría de materia y un poco de generalidades de lo que es de química para que se hagan una idea de la importancia que es estudiar, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con lo que son los cambios de estado de la materia. Bien, muchachos, entonces para continuar con el séptimo punto vamos a hablar de lo que son los cambios de estado. Ya cómo es que un estado sólido va a pasar al estado líquido y cómo es que va a pasar al estado gaseoso, ¿ya? Entonces, el proceso de cambio de un estado sólido al estado líquido va a tomar el nombre de fusión, ¿ya? Fusión, ¿ya? Por ejemplo, tienes tu bloque de hielo, ¿no? Lo dejas ahí unos 5 o 10 minutos, lo dejas a la intemperie y vas a resultar que va a estar en el estado líquido, ¿no? ¿Cómo se llama, profe, el paso del estado líquido al estado sólido? Se le llama solidificación, ¿ya? Solidificación. Muy bien. ¿Y cómo se le llama el proceso que pasa del estado líquido al estado gaseoso? Se va a llamar vaporización, ¿ya? Vaporización. Vaporización. Ya, vaporización. Por ejemplo, ¿no? Tu mamá te envía a hervir un poco de agua, como tú no estás acostumbrado a cocinar ni le ayudas siquiera, vas, paras el agua, ¿no? Y después de unos 2 horas te acuerdas que has estado hirviendo agua, vas a ver y no hay nada, ¿no? Esa agua se ha evaporado, ¿no? Entonces el paso del estado líquido al estado gaseoso se va a llamar vaporización. Ahora, esa vaporización puede ser de tipo evaporación, o puede ser también ebullición, ¿ya? O puede ser ebullición, ¿ya? O puede ser ebullición, ¿ya? Profe, ¿qué es la evaporación? La evaporación viene a ser una vaporización lenta, ¿ya? Una vaporización lenta. Por ejemplo, amanece, es un día lluvioso, amanece lloviendo, entonces se van a generar charcos de agua. A eso de las 11 más o menos aparece la radiación solar y eso de las 2 de la tarde y ya no hay charco, ¿no? Ha sido una evaporación, ha sido una vaporización lenta. Esa vaporización lenta que ocurre en la superficie del agua se va a llamar evaporación. Pero ¿y la ebullición? Bueno, viene a ser una vaporización tumultuosa que ocurre en toda la masa de líquido. Por ejemplo, en el agua hervida, ¿no? Que estábamos hablando. Entonces, por eso algunos también lo llaman, ¿no? Vaporización, evaporación, ebullición. Son esos nombres que reciben el paso del estado líquido al estado gas. Ya les voy a hacer el distingo que existe entre la palabra gas y la palabra vapor, ya en un ratito. Muy bien, ¿y cómo se llama el paso del estado gaseoso al estado líquido? Se va a llamar condensación. También se llama licuación, licuefacción también lo denominan, ¿ya? Licuefacción. Por eso que acá lo llaman, ¿no? Solidificación o congelación, ¿ya? Solidificación o congelación también lo llaman. Muy bien, ahora, ¿cómo se llama, profe, el paso del estado sólido al estado gaseoso directamente sin pasar por el estado líquido? Bueno, se va a llamar sublimación directa, ¿ya? Se va a denominar sublimación directa. Algunos también lo llaman sublimación progresiva, ¿ya? Sublimación directa o sublimación progresiva. Ejemplos, profe, por ejemplo, la naftalina, ¿ya? Por ejemplo, la naftalina, ¿no? La famosa naftalina, ¿ya? ¿Qué más, profe? Por ejemplo, el hielo seco, ¿ya? El hielo seco, que es el CO2 en estado sólido, ¿no? Ese hielo seco, por si acaso, lo emplean en la industria alimentaria para preservar algunos alimentos que son perecibles, ¿no? También lo utilizan los heladeros, mira, para conservar frío sus helados, ¿no? También lo utilizan los heladeros. Ese CO2 en estado sólido, que se llama hielo seco, va a pasar a CO2, pero en forma de gas, ¿no? Por eso decimos que pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso. Pero ¿cómo se llama el paso del estado gaseoso al estado sólido? Se va a llamar sublimación. O sea, ¿qué es directa? ¿Qué se llamará acá? Sublimación indirecta, ¿ya? Sublimación
sublimación indirecta. Profe, si acá se llama sublimación progresiva, acá ¿cómo se llamará? Sublimación también lo llaman regresiva, incluso también lo llaman deposición, ¿ya? Deposición. Muy bien. Ahora mira, para que pase de un estado a otro estado, si quieres que pase de estado sólido a estado líquido, a estado gas, varía dos elementos, uno la temperatura y dos la presión. Tiene que haber un aumento de temperatura de paso de sólido a líquido y de líquido a gas. ¿Ya? Entonces por eso decimos que a este nivel ocurren cambios endotérmicos. ¿Ya? Lo voy a hacer con negrito, cambios endotérmicos. ¿Ya? Cambios endotérmicos. ¿Ya? Es decir, necesita calor. ¿Ya? Hay un aumento de la temperatura. ¿Ya? Hay un aumento de la temperatura. Y para que regreses del estado gaseoso al estado líquido al estado sólido, liberas energía, ¿no? Por eso decimos que son cambios exotérmicos. ¿Ya? Son cambios exotérmicos. ¿Ya? Son cambios exotérmicos. ¿Ya? Por eso decimos que tiene que haber una disminución de la temperatura. ¿Ya? Incluso acá dicen, ¿no? Aumento de la temperatura, disminución de la presión, ¿no? Acá disminución de la temperatura, pero aumento de la presión. Muy bien, entonces esos son los cambios principales de lo que son los estados de sólido a líquido a gaseoso. Bueno, el gas y el vapor se pueden presentar en estado gaseoso, ¿ya? Solo que el gas, su estado natural es el gas, ¿no? Por ejemplo el oxígeno, ¿ya? Por ejemplo el oxígeno, ¿ya? En estado natural es gas, pero el vapor, mira, ¿ya? Su estado natural no es gas, su estado natural puede ser líquido, por ejemplo el agua. El agua, mira, está en estado líquido, pero cuando tú, por ejemplo, lo hierves, no alcanza su temperatura de ebullición, va a pasar a vapor. Por eso que decimos agua, vapor, ¿no? Vapor de agua, no dices gas de agua, no dices vapor de agua, ¿ya? Entonces el gas, su estado natural es gas, ¿no? El vapor, su estado natural, bueno, generalmente es líquido, ¿ya? Es líquido. Muy bien, ahora vamos con la última parte que viene a ser las propiedades de la materia. Bueno, antiguamente, no sé, unos 20 años atrás más o menos, se hablaba de propiedades generales, propiedades particulares, ¿no? Propiedades generales, por ejemplo, la inercia, ¿no? ¿Qué es la inercia? La inercia viene a ser la propiedad por la cual un cuerpo permanece en movimiento o en reposo a no ser que exista una fuerza que modifique dicho estado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estás en un microbús, estás en una combi, no quieres subir y el conductor acelera, tiendes a ir hacia atrás, ¿no? Porque tiendes a conservar tu posición inicial. Imagínate que ya subiste, ya estás en el microbús y está yendo a una determinada velocidad y de pronto frena, tú tiendes a ir hacia adelante, ¿no? Porque tiendes a conservar tu posición inicial, ¿ya? Eso viene a ser la inercia. La inercia, la impenetrabilidad, la extensión, ya, el peso, todas esas son propiedades generales, ¿no? Es decir, que son propiedades comunes a toda la materia. Y hay otras propiedades que se llaman propiedades particulares, por ejemplo, la viscosidad, ¿no? Que es la resistencia a fluir. Quizás has tenido la oportunidad de vaciar un poco de aceite, ya sea aceite comestible o aceite de carro también. No cae rápido, no hay una resistencia a fluir. Incluso ahí podemos hablar de fuerza de rozamiento, ¿no? Que se habla bastante en física. Muy bien, también podemos hablar de lo que es por ejemplo, otra propiedad particular que viene a ser la ductibilidad, la maleabilidad, ¿no? La volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? La volatilidad es la capacidad o la facilidad para evaporarse. Por ejemplo, te olvidas tu alcohol destapado y después de un buen tiempo vas a notar que ha reducido el volumen. ¿Qué es la maleabilidad? La maleabilidad viene a ser la capacidad que presentan los sólidos para formar, o algunos metales para formar lo que son láminas delgadas, ya como el oro, la plata. ¿Qué es la ductibilidad? La ductibilidad es la propiedad que presentan algunos metales para formar lámina, para formar hilos o alambres, ¿ya? Por ejemplo, el platino, el cobre, el hierro, ¿ya? Todas esas son propiedades particulares, ¿no? Que son solamente afines a algún elemento de la materia. Ya, pero eso, como les decía, se estudia hace bastantes años atrás, ¿no? Aunque su prospecto está, por si acaso, por eso los menciono. Y actualmente más se habla de lo que son dos grupos, ¿no? Que son las propiedades extensivas, que también lo llaman propiedades extrínsecas, ¿ya? Extrínsecas,
¿Qué son estas propiedades extensivas? Son aquellas propiedades que dependen de la cantidad de materia, es decir, van a gozar de la propiedad de adición. Por ejemplo, ¿cuáles, profe? Por ejemplo, mira, la longitud, ¿ya? La longitud no es lo mismo caminar 2 kilómetros que caminar 5 kilómetros, ¿no? Es diferente. Peso, igualmente, ustedes saben que el peso es una fuerza, no es lo mismo 5 newtons que 15 newtons, ¿no? ¿Qué más? La inercia, ¿ya? La inercia, ¿ya? ¿Quién más, profe? El volumen, ¿ya? El volumen, ¿ya? El calor ganado o perdido, el calor ganado o el calor perdido, ¿ya? Bueno, todos estos, mira, se van a considerar propiedades extrínsecas o extensivas porque van a depender de la cantidad de materia, no gozan de las propiedades de adición. Ya no es lo mismo un volumen de 15 metros cúbicos que un volumen pues de 80 metros cúbicos, ¿no? Y las propiedades intensivas también se les llaman propiedades intrínsecas, ¿ya? También se les llaman propiedades intrínsecas, y estas propiedades no dependen de la cantidad de materia, por tanto no dependen de no son aditivas, no se pueden sumar. Por ejemplo, mira, tú observas aquí este punto, mira, tú a este punto lo ves de color verde, ¿no? Y acá lo voy a dibujar un poco más grande, también es verde. El hecho que sea un poco más grande, no implica que lo vas a ver más verde, ¿no? O sea, por eso decimos que el color es una propiedad intensiva, ¿no? No depende de la cantidad de materia, que es verde, acá sigue siendo verde, ¿no? Entonces el color, ¿ya? El color. ¿Qué más? Por ejemplo, la densidad, ¿ya? La densidad. La densidad, ¿no? También, ¿no? Si tienes un recipiente de agua y tienes un recipiente de agua pequeño y tienes un tanque de agua grande, ¿cuánto es la densidad de agua? Más o menos un promedio, ¿no? 1, vas a hacer 1, y en el tanque también es 1, no depende de la cantidad de materia, ¿no? Al propósito de la densidad, ustedes saben que la densidad es igual a la masa sobre volumen, ¿no? Puede estar la masa en kilogramos, la masa puede estar en kilogramos, el volumen puede estar en metro cúbico, si quieres en gramos, y si quieres acá en centímetro cúbico, ¿no? Ya no depende de la cantidad de materia. ¿Quién más, profe? La temperatura. Ya la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición. Ya, ¿quién más? Por ejemplo, también podemos hablar de acá del olor. Ya, por ejemplo, tienes un frasco de colonia pequeño y tienes uno súper grande, ¿no? El que es grande no va a oler un poco mejor que el pequeño, ¿no? Tampoco importa. Por eso el color, el olor, ¿ya? El olor, en fin, entre otras, ¿ya? La idea que tienes que tener claro, o el concepto que tienes que tener claro es eso. Extensivas no dependen de lo que es la cantidad de materia y gozan de las propiedades de adición. Intensivas no dependen de la cantidad de materia y no gozan de lo que son las propiedades de adición, ¿no? Muy bien, ahora vamos a desarrollar su práctica. Ustedes ya lo tienen la práctica. Muy bien, jóvenes, entonces como les mencionaba, eso es la parte teórica, tratando de resumir. Es importante realizar un poco de teoría para poder hacer la práctica, ¿no? Porque si se dedican a hacer simplemente ejercicios, aunque a ustedes les encanta eso, ¿no? Al final se les va a olvidar, ¿no? Bien, ustedes ya tienen la práctica, entonces vamos a desarrollar lo que son los ejercicios. La pregunta número 1 dice: cuando una sustancia gaseosa cambia al estado líquido por disminución de la temperatura, yo les había dicho que a medida que avanzas de sólido a líquido, de líquido a gas, hay un aumento de temperatura, ¿no? Y en sentido contrario va a haber una disminución de la temperatura. Y te dicen de gas a líquido. Puede ser condensación o licuación. Y fíjate en tus claves, las dos alternativas están, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Mira, se le llama licuación, mira, generalmente cuando la sustancia está en estado gas y pasa al estado líquido. Y condensación cuando está en vapor y de vapor pasa a líquido, ¿no? Aunque ya les enseñé en qué se diferencia lo que es gas y vapor. Entonces ahí la clave viene a ser lo que es la licuación, ¿ya? La clave sería la E. Muy bien, la 2 dice: indique aquel fenómeno que implique el cambio de estado denominado deposición. Ya, deposición, o también llamado sublimación indirecta. Les decía que es el paso de gaseoso al estado sólido directamente, ¿no? Dice, una laguna que se seca en días cálidos. No, eso vendría a ser una vaporización, ¿no?
El agua que se transforma en vapor en un caldero, tampoco, ¿no? Si se está transformando de líquido a vapor, eso sería una condensación, ¿no? La C, gotas de agua que se forman sobre una botella de gaseosa fría, tampoco, ¿no? La D dice formación del hielo a partir del agua en la refrigeradora, tampoco. La E dice formación de nieve en los Andes peruanos, bueno, esa es la clave, ¿no? Recuerda que la nieve no va a estar en estado gaseoso y de pronto empieza a granizar, por ejemplo, y vamos a obtener el estado sólido, ¿ya? Vamos a obtener el estado sólido, ¿ya? La E sería. La 3 dice indicar cuál de las siguientes expresiones es verdadera. Ya es verdadera. La sublimación es el paso del estado líquido al estado gaseoso. Mira, del estado líquido al estado gaseoso es sublimación, nada que ver, ¿no? Se llama vaporización y dependiendo de evaporación, ebullición, como quieras llamarlo, ¿no? Dice, la B, la distancia entre las moléculas en el estado gaseoso es mayor que en el estado líquido. La distancia entre las moléculas en el estado gaseoso es mayor que en el estado líquido. Puede ser, ¿no? Puede ser. La C dice, en un líquido los átomos son mantenidos por sus fuerzas de repulsión. Eso es falso, ¿no? Sabemos que en el estado líquido las fuerzas de cohesión son equivalentes a las fuerzas de repulsión. La D dice, un cuerpo pasa del estado líquido al estado sólido solo si gana energía. Un cuerpo pasa, mira, del estado líquido al estado sólido. ¿Si gana energía? No, ¿verdad? Si pierde energía. ¿Los sólidos son compresibles? Les había dicho que los sólidos son incompresibles, ¿no? Entonces la clave correcta es la clave B. La distancia entre las moléculas en el estado gaseoso es mayor que en el estado líquido, ¿ya? Muy bien. Vamos a la 4. Para que un gas pase al estado líquido, ¿qué debe pasar, profe? Para que un gas pase al estado líquido debe disminuir su temperatura, pero aumentar su presión. ¿Ya? Entonces, bajar la temperatura y aumentar la presión. ¿Ya que claro? Dice, la A dice, ¿aumentar la temperatura? No. Aumenta la temperatura en este sentido. ¿Ya? Porque ahí dice de gas a líquido, ¿no? Estás yendo en sentido contrario. Entonces hay una disminución de la temperatura. ¿Ya? Entonces, la B dice bajar la presión. Bueno, bajar la presión, no bajar la temperatura, sí. Tienes que bajar la temperatura y aumentar la presión, ¿no? Les había dicho que es lo contrario. Se denomina licuación o condensación, dice la 5. Hay líneas punteadas para que puedas llenar. Licuación o condensación es el paso del estado gaseoso al estado líquido. Muy bien, la 6 dice, no es característica de un cuerpo líquido. ¿Posee volumen definido? Falso, porque los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene, ¿no? Lo vimos en la teoría. ¿Algunos son volátiles? Claro que sí, ¿no? Por el alcohol, por ejemplo. ¿Tienen forma definida? Falso. La D dice, la fuerza de cohesión de sus moléculas es mayor que las fuerzas de repulsión. Dice, no es característica, ¿no? Como dice, no es característica, sería la D es falsa, ¿no? Porque las fuerzas de cohesión les había mencionado que son equivalentes a las fuerzas de repulsión. ¿Tiene forma definida? No tiene forma definida, ¿no? Entonces, las incorrectas serían la C y la D, ¿ya? La 7 dice, el cuarto estado de la materia se denomina, el cuarto estado, bueno, ya lo borré, el cuarto estado es el estado plasmático, ¿no? O estado ionizado también que se le denomina, ¿no? Que se encuentra a grandes temperaturas, ¿no? Por encima de los 2 millones de grados Celsius y consta pues una mezcla de sólidos, líquidos y gases, ¿no? Ahí la materia va a estar en forma de iones, ¿no? Por eso se le denomina también estado ionizado. La 8 dice, no es materia. A, mayonesa. B, sombra. C, espejo. D, esponja. E, aire. ¿Ya? La B, ¿no? La sombra, no se le considera materia. Muy bien, vamos a la pregunta número 9. El fenómeno de tensión superficial lo presenta la materia en estado. Dice A, gaseoso. B, líquido. C, sólido. D, plasmático. E, todas las anteriores. Bueno, la tensión superficial, mira, es una propiedad característica de los líquidos que se caracterizan porque una gran cohesión molecular se va a formar en su superficie, ¿ya? Por ejemplo, en el agua se forma esa cohesión molecular de tal manera que permite incluso que algunos insectos depositen sus huevos ahí, incluso los insectos caminan y no se hunden, ¿ya? Y no se hunden. Entonces, esa tensión superficial es una propiedad característica de lo que es el estado líquido, ¿ya? La B de besito. La 10, profe, la 10. A los líquidos y los gases también se les llama fluidos, ¿ya? También los llaman fluidos. Muy bien. La 11 dice,
Los compuestos que poseen la capacidad de sublimarse son A, dice benzina, y a la benzina no. La B dice alcohol, no, el alcohol más bien es volátil, ¿no? La C, naftalina, mira lo que te he puesto, naftalina, ¿no? Sí posee la propiedad de sublimarse, es decir, de pasar directamente del estado sólido al estado gaseoso. El hielo seco, profe, sí, mira, el hielo seco es el CO2 en estado sólido, ¿no? Y va a pasar al CO2 en forma de gas. Muy bien, y que te había dicho que lo emplean en la industria de los alimentos, ¿no? ¿Qué clave, profe? La E, ¿no? Porque dice C y D. Y C y D son las alternativas correctas. La 12 dice, ¿qué proceso explica la formación del anhídrido carbónico? ¿Qué proceso explica la formación del anhídrido carbónico a partir del hielo seco? ¿Cómo se llama ese proceso? Sublimación. ¿Ya? Sublimación. ¿Qué clave, chicos? Exacto, la C, muy bien, la C, ¿ya? Dice, ¿cuál no es una propiedad intensiva de la materia? ¿No? Dice, ¿cuál no es una propiedad intensiva de la materia? A, temperatura de ebullición. B, densidad. C, calor ganado o perdido. D, temperatura de fusión. E, calor latente de fusión. Recuerda que las propiedades intensivas te había dicho que no dependen de la cantidad de materia y además no gozan de las propiedades de adición, ¿no? Dice, la temperatura de ebullición está acá, ¿no? Aquí está temperatura de ebullición, temperatura de fusión. Como puedes ver, sí es una propiedad intensiva. La densidad también, ¿ya? La densidad es lo mismo de una botella de agua que de un tanque de agua, ¿ya? Muy bien, el calor ganado o perdido, mira. Calor ganado o perdido viene a ser una propiedad extensiva. Ya, entonces esa sería la clave, ¿ya? Porque te dicen cuál no es una propiedad intensiva. Entonces sería la C porque es una propiedad extensiva, ¿no? Muy bien, calor latente de fusión, eso lo estudian bastante en calorimetría, ¿no? Calor sensible, ¿no? Masa por el calor específico y la variación de la temperatura. Y también hay un calor latente, ¿no? Eso ya seguramente lo van a estudiar con su profesor de física. Muy bien, la pregunta 14. Dice, ¿cuál de las siguientes propiedades son físicas e intensivas a la vez? Ya, físicas e intensivas a la vez, dice. El punto de ebullición es una propiedad física, sí. Es intensiva también. La oxidación, no, ¿verdad? La 3 dice, la densidad también no es una propiedad física y es una propiedad intensiva también, como puedes observar allí. El peso no, ya, el peso es una propiedad extensiva, ya. La acidez, tampoco. La temperatura, bueno, la temperatura sí es intensiva también y es física, ¿no? La reactividad, el poder oxidante, esos son propiedades químicas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son propiedades físicas e intensivas? Serían 1, 3 y 6, ¿no? 1, 3 y 6. ¿Ya qué clave sería? La C de casita, ¿no? La C de casita, muy bien. La C de casa. La pregunta número 15, ¿qué dicen? De las siguientes propiedades de la materia son particulares, dice. ¿Cuáles de esas propiedades son particulares? La ductibilidad es una propiedad particular, ¿no? Les había comentado que es una propiedad mediante la cual los cuerpos van a transformarse en hilos o alambres, ¿no? Como el platino, el hierro, el cobre. La elasticidad también es una propiedad particular. La tensión superficial también, ya les acabo de explicar lo que es la tensión superficial. La inercia no, ya la inercia es una propiedad general, es una propiedad general. Y la viscosidad también es una propiedad particular. Profesor, entonces, ¿qué te dice la pregunta? ¿Cuántas son particulares? Ya sería ductibilidad, elasticidad, tensión superficial y viscosidad. Serían 4, porque la inercia no es una propiedad general. ¿Qué clave? Sería la clave la D, ya, 4. La 16 dice, se denomina materia a todo aquello que A, tiene masa, B, no tiene masa, C, impresiona nuestros sentidos, la D dice, ni impresiona nuestros sentidos, la E dice, solo sufre cambios pasajeros. Bueno, sería la A y la C, ¿no? Tiene masa, impresiona nuestros sentidos, ¿no? Y es el concepto clásico de materia, ¿no? Que nos enseñaban en primaria incluso, ¿no? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, impresiona nuestros sentidos y tiene masa, ¿no? Bueno, sería la 1 y la 3, clave C, ya clave C, clave C. Muy bien, dice, son propiedades extensivas e intensivas, ¿ya? Y te piden el número de extensivas y el número de intensivas respectivamente en ese orden.
La inercia ¿qué es? Es extensiva, mira, la inercia es una propiedad extensiva. ¿Qué más te dan? El punto de ebullición. El punto de ebullición es una propiedad intensiva. La presión de un gas, aquí agregas, mira, no le he puesto, pero le agregas, la presión de un gas viene a ser una propiedad extensiva, ¿ya? El color es intensiva, ¿ya? Aquí está, mira, color es intensiva. El área también va acá, el área es extensiva, ¿ya? Si quieres lo voy a escribir, mira, acá, presión de un gas, y también la otra propiedad que es el área, son extensivas, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué más? La densidad viene a ser lo que es una propiedad intensiva, ¿no? Y el equivalente gramo que también es intensiva. ¿Cuántas, profesor, hay extensivas? Bueno, 3. Mira, ¿cuáles son, profesor? La inercia, la presión de un gas y el área. Esas son las extensivas. Y las restantes vienen a ser intensivas, ¿no? ¿Qué clave, profe? Bueno, la clave sería la E, ¿ya? La E de nanito, ¿no? La 18 dice, de las siguientes proposiciones siguientes, indica cuál es verdadera y cuál es falsa. Dice, la primera proposición, la materia es toda realidad objetiva, susceptible de cambios y transformaciones, que puede ser apreciado directa o indirectamente, verdadero, ¿no? Eso es verdad. Macroscópicamente, la materia puede ser homogénea y heterogénea, y una materia homogénea microscópicamente puede ser heterogénea. Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, cuando es tu gelatina, ¿no? Es tu gelatina, luego lo dejas ahí, aparentemente es una mezcla homogénea, ¿no? Pero si lo llevas a un microscopio, vas a ver que hay dos fases, ¿no? Ya lo vamos a estudiar más adelante, que es un coloide, ¿no? Y se le considera dentro de una mezcla heterogénea, ¿ya? Ya esta parte de mezclas o clasificación de la materia en mezclas y sustancias lo vamos a hacer en la próxima clase, ¿ya? Es un tema muy bonito, ¿ya? Muy bien, los cuerpos o sistemas son porciones limitadas de materia que son nuestro objeto de estudio. Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Claro que sí, ¿no? Bueno, las tres son verdaderas, ¿no? ¿Qué clave? Sería la D. Ya sería la D. Muy bien. La 19 dice, en relación a los estados generales de la materia se afirma, los sólidos son incompresibles. Eso es verdad, ¿no? Los sólidos son incompresibles, les había dicho, al igual que los líquidos, ¿no? Los únicos que se pueden comprimir vienen a ser los gases. Y entonces eso es verdadero. La 2 dice, los gases presentan forma y volumen definido. Eso es recontra falso, ¿no? Les había dicho que los gases tienden a ocupar todo el espacio disponible, ¿no? Eso es falso, entonces. La 3 dice, los líquidos por enfriamiento se condensan. Mira, los líquidos por enfriamiento se condensan. Eso es falso, ¿no? Eso es falso. 4 dice, en el estado gaseoso predomina la cohesión molecular. Bueno, eso es falso, ¿no? En el estado gaseoso les había dicho que predominan las fuerzas de repulsión, ¿ya? Las fuerzas de repulsión. ¿Los gases son muy difusibles? Claro que sí, ¿no? La difusibilidad es una propiedad de los gases. Eso lo vemos mejor cuando hagamos gases, ¿no? Casi uno de los temas finales. Muy bien, amiguitos, entonces, ¿qué clave sería? La 1 y la 5, ¿no? Los sólidos son incompresibles y la proposición 5 que dice que los gases son muy difusibles. Vamos a la pregunta 20, dice, respecto al estado sólido, indique la secuencia correcta de veracidad o falsedad. ¿Es un estado de agregación de la materia de donde predomina la atracción entre sus partículas? Claro que sí, ¿no? La fuerza de cohesión predomina frente a la fuerza de repulsión. ¿Sus átomos, iones o moléculas presentan movimientos de vibración? Efectivamente, están muy juntas pero presentan movimiento de vibración, ¿ya? Su volumen se puede reducir aplicando una fuerza externa. Habíamos dicho que son incompresibles, ¿no? Entonces, eso sería falso. Sería verdadero, verdadero, falso. ¿Qué clave? La D, ¿no? La D sería, la clave la D, ¿ya? Clave la D. La 21 dice, indique qué enunciados corresponden en el estado líquido. Dice, la proposición 1 dice, ¿es un estado de agregación molecular de la materia? Claro que sí. La proposición 2 dice, ¿entre sus moléculas predomina la fuerza de repulsión? No. Las fuerzas de cohesión son semejantes a las fuerzas de repulsión. La 3 dice, ¿es un estado condensado o fluido de la materia? Claro que sí, ¿no? Eso sí es verdadero. ¿Qué clave? La A, ¿ya? 21 sería la 1 y 3.
Vamos a las 22, ya nos falta poco, chicos, ya nos falta poco. Dice, determine la verdad o falsedad sobre la tensión superficial. Recuerda que la tensión superficial es una propiedad que lo van a presentar los líquidos, ¿no? La 1 dice, ¿es una propiedad física que se presente en toda la masa del líquido? Falso. Las fuerzas de cohesión molecular solamente van a formar una capa en la superficie del líquido, no en todo el líquido, ¿ya? Por eso esa es falsa, ¿ya? La 2 dice, ¿se da con la misma intensidad en toda la superficie del líquido? Superficie, eso es verdadero. ¿Su valor disminuye al aumentar la temperatura? Claro que sí, ¿no? Si le aumentas la temperatura, va a perder lo que es la tensión superficial, ¿no? ¿Qué clave, profe? La C. Sería falso, verdadero, verdadero, ¿no?